Esta es la famosísima obra de Rafael titulada La Escuela de Atenas. Se trata de una pintura al fresco que cubre enteramente una pared de una de las estancias de los palacios del Papa en el Vaticano. Esta obra ha sido analizada y comentada en todos sus detalles muchísimas veces y aparece en todos los manuales de historia del arte porque sin duda es una de las grandes obras maestras de uno de los más grandes genios de la pintura. Ahora bien, hay un detalle fundamental que se suele pasar por alto al analizar y comentar esta obra, que es precisamente la clave imprescindible para entender el significado último de lo que Rafael pintó aquí. Esta obra solo puede ser entendida si vemos la pintura que se encuentra justo en la pared de enfrente, de manera que si la estás viendo en una enciclopedia o en una imagen de internet en tu ordenador, no puedes saber de qué va esta obra. Tienes que ir al Palacio del Papa en el Vaticano, buscar la estancia de la Signatura, así es como se llama la sala donde se encuentra esta pintura, y después de verla con detenimiento, deberías darte la vuelta para ver la obra que se encuentra a tus espaldas. Es esta, se titula La disputa del sacramento. Es también obra de Rafael porque todo lo que hay en esta sala es obra de este pintor italiano. Aquí tenemos una visión de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si te preguntas ¿qué pintó Rafael en las paredes de los lados? Pues aquí lo tienes. A la izquierda, una visión del monte Parnaso, que en la mitología griega era el lugar donde vivían los artistas que habían alcanzado fama y honor con sus obras. Allí se reunían junto al dios Apolo y las 9 musas protectoras de las artes. A la derecha tenemos una representación de las 3 virtudes teologales y de las 4 virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Todas estas cosas tienen una relación entre sí, cada una de ellas es parte de un conjunto. La relación entre esas partes viene establecida por lo que Rafael pintó en el techo de la sala. Aquí lo puedes ver. En los 4 grandes medallones tenemos representadas de forma alegórica a la filosofía, la teología, la justicia y las artes. En los paneles que se disponen alrededor de ellos nos podemos encontrar figuras y escenas de lo más variado, desde Adán y Eva hasta el dios Apolo despellejando a Marsias, pasando por una visión de la bóveda celeste con la situación de las constelaciones y las conjunciones planetarias correspondientes a una fecha bien precisa que tiene que ver con la llegada del Papa Julio II a la Cátedra de San Pedro. ¿Y qué es lo que tenemos pintado en los paneles del zócalo de esta sala? ¿Qué hacen por aquí el emperador romano Octavio Augusto o el gran Alejandro Magno? Es un poco extraño encontrarnos a estos personajes de la antigüedad en el palacio de quien es la máxima autoridad de la Iglesia, en la ciudad de Roma, centro espiritual de la cristiandad. También es curioso ver por aquí a los grandes poetas de la antigua Grecia, incluida la poetisa Safo de Lesbos, o a todos los grandes sabios paganos como Platón, Aristóteles, Heráclito, etcétera, etcétera. Todo lo que aparece en esta sala fue pintado por Rafael porque el Papa Julio II le pidió que lo hiciera así. Todo responde a un programa iconográfico cuidadosamente elaborado por el Papa para transmitir las enseñanzas de la Iglesia sobre el mundo, el hombre y el arte, sobre la vida y la muerte, sobre Dios y sobre lo que espera al hombre en el más allá después de la muerte. Era el año 1508. Julio II había convencido a Miguel Ángel para que pintara el techo de la Capilla Sixtina. El gran genio del arte del Renacimiento se resistió bastante porque ya estaba muy mayor y no le hacía gracia subirse a un andamio a esas alturas. Para decorar las estancias de su palacio, el Papa contrató a un jovencísimo artista que entonces ya era una gran promesa, Rafael. Julio II era un auténtico cazatalentos, buscó a los mejores. Todas las escenas que decoran las estancias vaticanas responden a una intención didáctica sobre la doctrina católica y las enseñanzas de la Iglesia. Son una representación de la visión cristiana del mundo y de la historia, en las que se refleja el sentido de la vida del hombre a partir de la fe revelada por Jesucristo y transmitida por sus apóstoles. Los detalles se entienden si los situamos bien en el conjunto. Lo hemos dicho muchas veces en estos vídeos. Siempre en una obra de arte es el conjunto lo que da sentido a los detalles, no al revés. En este pequeño detalle, una grisalla que aparece en el zócalo de la sala bajo el fresco del Parnaso, tenemos a Alejandro Magno guardando en la tumba de Aquiles los ejemplares de las obras de Homero, la Ilíada y la Odisea.
En esta otra tenemos al emperador Octavio Augusto impidiendo que se cumpla el testamento de Virgilio, en el que éste pedía que fuera destruida su gran obra, la Eneida. Estas dos escenas aparecen aquí con una intención que solo puede ser descubierta si las ponemos en relación con el conjunto de las escenas que aparecen en la sala. Pues bien, vamos allá. Viendo la obra de Rafael en toda su amplitud, tenemos lo siguiente. Si esta es la sala con sus 4 paredes, tenemos la escuela de Atenas en la pared situada al oeste. Enfrente, en el lado que da a oriente, está la disputa del sacramento. En la pared norte tenemos la representación de las virtudes, la ley y la justicia. Y en el lado sur, el Parnaso. La decoración del techo se encuentra organizada de la siguiente manera. Aquí tenemos la filosofía, frente a ella la teología, aquí la justicia o el derecho y enfrente las artes. Junto a la representación de la ley y el derecho tenemos la escena del juicio del rey Salomón. Junto a la representación de los filósofos tenemos la imagen de la bóveda celeste con sus constelaciones. Junto a los poetas y artistas tenemos representado el duelo entre Apolo y Marsias. Junto a la representación de los teólogos cristianos que aparecen adorando a la Eucaristía, tenemos a Adán y Eva. Bien, ¿cuál es la lectura que se puede hacer de todos estos elementos con todos sus detalles? En la mente del Papa, que es quien diseñó todo este programa iconográfico realizado por Rafael en la decoración de esta estancia, la idea era exaltar el papel de la Iglesia en el desarrollo cultural y científico que en aquella época, el siglo XVI, pleno Renacimiento, se estaba produciendo. Los intelectuales humanistas de aquellos años habían redescubierto el valor de los filósofos, artistas y gobernantes de la época clásica. Las obras de los antiguos griegos y romanos eran apreciadas e imitadas por todos. El Papa pretende mostrar que toda la sabiduría, grandeza y belleza creada por los clásicos es compatible con la fe de la Iglesia, y que la doctrina cristiana lo que hace es completar aquellos grandes logros de aquellos grandes hombres de la antigüedad. Los teólogos cristianos como San Agustín o Santo Tomás de Aquino habían estudiado a fondo los textos de Platón y de Aristóteles y los habían valorado como grandes aportaciones de la razón para descubrir la verdad sobre el mundo y sobre Dios. Y estos teólogos cristianos completaron esas doctrinas filosóficas con los conocimientos que la fe cristiana les proporcionaba. En la Escuela de Atenas se nos ofrece una lección de filosofía sintetizando en una imagen toda la sabiduría que el hombre alcanzó razonando con su inteligencia a partir de las cosas que podemos encontrar en la naturaleza hasta descubrir las causas de todo lo que nos rodea en la tierra y en el cielo. Platón, Aristóteles, Parménides, Heráclito, Pitágoras, Euclides. Aquí aparecen todos los grandes sabios de la antigüedad que buscaron una explicación científica para las cosas del mundo y para las cosas del espíritu que están más allá de nuestros sentidos. Todo lo que la filosofía antigua alcanzó a saber sobre Dios, el mundo y el hombre se encuentra en esta obra de Rafael. Todos los grandes filósofos que aparecen en esta escena se encuentran en el interior de un edificio colosal por sus dimensiones y a la vez de gran belleza por la perfecta armonía de los elementos con que está construido. Pilares, cornisas, frisos y entablamentos se disponen de manera cuidadosamente calculada para crear un espacio en el que el orden, la simetría y la armonía que percibimos nos deslumbran y nos llenan de admiración. Las proporciones y la disposición de cada una de las partes que forman este conjunto arquitectónico están pensadas armónicamente hasta culminar en la gran cúpula que, situada en el centro, corona el edificio sobre nuestras cabezas. Pues bien, si la Escuela de Atenas representa lo que el hombre puede alcanzar pensando, la disputa del sacramento representa lo que el hombre puede alcanzar mediante la fe, gracias a la revelación de Dios, lo que alcanza la filosofía frente a lo que alcanza la teología. La visión filosófica del mundo frente a la visión teológica del mundo. Aquí Platón y Aristóteles se encuentran en el centro de la escena, conversando o disputando. ¿De qué están hablando? Platón es el de la izquierda, está señalando hacia lo alto con su mano derecha. En cambio, Aristóteles, a la derecha, dirige su mano hacia el suelo. La visión de ambos filósofos coincide a la hora de considerar a Dios como la causa del mundo, pero Platón es más idealista y da más importancia a la parte espiritual. Aristóteles es más realista y da mayor importancia a lo material.
aunque explican la realidad de modo distinto, coinciden en reconocer la existencia de Dios y los dos consideran que ese ser divino, más allá del mundo de los hombres, se encuentra en una situación tal de trascendencia que es imposible que el hombre pueda hablar con él o que él pueda hablar con los hombres. Para ellos, Dios sería una especie de fuerza o energía cósmica incapaz de sufrir por los pecados de los hombres y ajeno a sus desgracias o a sus necesidades. Lo que señalan los teólogos cristianos es que sí es posible para Dios comunicarse con los hombres y que también los hombres pueden comunicarse con Dios. Para la fe cristiana, Dios es un ser personal que está continuamente ofreciendo a los hombres lo que necesitan para ser felices. Esta es la idea que tenemos en esta pintura. Lo que enseña la Iglesia es que Dios es una persona con inteligencia y voluntad y con un corazón capaz de emociones y sentimientos. En realidad la Iglesia no dice que Dios sea una persona, sino tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí aparecen los tres. ¿De qué están hablando? Podemos imaginar su conversación de la siguiente manera. El Padre pregunta: ¿vale la pena crear el mundo? Teniendo en cuenta la cantidad de desgracias y barbaridades que se van a dar, la cuestión no está nada clara, pero el Hijo y el Espíritu Santo responden que sí vale la pena. El Hijo pregunta si vale la pena hacerse hombre y predicar, instituir la Eucaristía y acabar muriendo en la cruz. El Padre y el Espíritu Santo responden que sí vale la pena. El Espíritu Santo pregunta si vale la pena esperar al fin del mundo para hacer justicia, premiando a los buenos y castigando a los malos. ¿No sería mejor adelantar el fin de los tiempos en vez de seguir esperando? De hecho, podríamos pensar que lo que hacen los santos en el cielo es pedir continuamente que se haga el juicio final y que se le quite al demonio el poder que sigue teniendo todavía. El Padre y el Hijo responden que sí vale la pena esperar hasta que se cumpla el número de los elegidos. El hombre busca la verdad con su inteligencia. Eso es la filosofía y la ciencia. El hombre intenta defender el bien estableciendo leyes justas, aunque su voluntad es muy frágil y muchas veces no hace lo que debe hacer, porque hacer el mal es muy fácil y hacer el bien es difícil. Eso es lo que representan las virtudes humanas. El hombre también busca lo que satisface los sentidos y da felicidad a su corazón. Eso es el arte. Las tres cosas, inteligencia, voluntad y corazón, se ven incapaces de alcanzar sus deseos de verdad, bien y belleza. Pero Dios responde a esos deseos del hombre proporcionándole su ayuda. Esa ayuda es lo que la Iglesia llama la gracia de Dios, que se recibe en los sacramentos. La gracia de Dios permite al cristiano alcanzar la felicidad eterna en el cielo. San Agustín decía que la religión cristiana no era una continuación de las religiones establecidas por los gobernantes en las sociedades civilizadas, y tampoco era una continuación de los mitos elaborados por los poetas ni de los ritos esotéricos de las religiones basadas en misterios irracionales. San Agustín decía que la Iglesia continuaba la reflexión racional de los filósofos que habían intentado comprender cómo era Dios. Para los teólogos cristianos, la luz de la razón es insuficiente para conocer a Dios, pero es capaz de recibir una luz sobrenatural, que es la fe, que viene de Dios y que le permite conocer una verdad más amplia y profunda. Lo que se enseña en la decoración de esta sala es que el hombre por sí mismo solo puede alcanzar un conocimiento de Dios limitado. Puede pensar con su inteligencia, puede luchar con su voluntad para adquirir virtudes y puede dejarse llevar por su capacidad artística, su intuición, su imaginación y sus emociones para dar satisfacción a los deseos de su espíritu. Y si esa búsqueda es sincera, acabará encontrando a Dios, porque Dios es la verdad, el bien, la belleza y la felicidad. Para la Iglesia, el hombre no tiene que elegir entre el espíritu y la materia, o entre el alma y el cuerpo. La Iglesia defiende que Dios salva al hombre en su parte espiritual y en su parte material. Bueno, vamos a parar. Si estás buscando un libro para leer cosas sobre la historia del arte y sobre el arte contemporáneo, te recomiendo el que acabo de publicar, en el que tienes una selección de los mejores vídeos de este canal. Se titula El arte que viene. Ahí abajo tienes un enlace para conseguirlo. Y nada más por hoy, amigos, volveremos el próximo domingo. No te olvides de poner un me gusta y escribir algún comentario o sugerencia o petición especial para los próximos vídeos de algún tema que te interese.
y suscribirte, por supuesto. Y si ya estás suscrito, a lo mejor te puedes plantear apoyar este canal en mi página de Patreon desde $1 al mes. Hasta el próximo vídeo. Adiós.